Iniciamos el debate entonces en cabeza del concejal Yesid García. Tiene la palabra, concejal. Presidente, muchas gracias. Pero tengo una observación que hacer antes de iniciar el debate. Los cónsules romanos nunca llegaban al circo de primero. Llegaban cuando el circo estaba lleno para que su llegada fuera motivo de exclamación de los asistentes. Entonces yo les solicito por su conducto que el señor Enlace en el Consejo del Contralor Distrital le sugiera que adelante su pomposa llegada para poder hacer el debate, porque no puede ser posible que el único presidente, no puede ser posible que el único funcionario que yo cité, el doctor Ardila, no haya llegado, y los invitados sí están presentes. Entonces, presidente, como dicen en mi tierra, yo le pongo el trompo para que lo baile en la uña. ¿Cómo vamos a hacer? Yo puedo hacer el debate, pero ¿qué sentido tiene hacerle el debate a un fantasma? Entonces le solicito que el Enlace llame al Contralor y le diga, bajémosle al show y llegue para afrontar el debate. Concejal Yesid tiene la palabra. Quiero hacer algunas precisiones sobre este debate. Este debate no es sobre el modelo público de recolección de basuras. Este debate es sobre un par de asuntos del problema central. Sobre los otros aspectos ya ha habido debates y seguramente por parte de diversas bancadas se seguirán haciendo los debates. Este es un debate que está encaminado a demostrar dos afirmaciones que vengo haciendo desde el 20 de diciembre del 2012. La primera afirmación, que las empresas privadas que prestaban el servicio de aseo estaban obligadas por la Constitución y la ley a devolver al distrito la flota, el software, las rutas, la información y los demás bienes con los cuales prestaron el servicio de la recolección de residuos sólidos por el tiempo que tuvieron la concesión. Pero esas empresas privadas no lo hicieron, no acataron el llamado de la autoridad competente, en este caso el alcalde de Bogotá, en este caso la UAES. Dejaron de recoger la basura en los días previos a la instauración del modelo público de recolección de basuras. Y señor presidente, afirmo como afirmé el 20 de diciembre del 2012, esos empresarios privados que tenían la concesión son los principales responsables de la llamada crisis de recolección de basuras entre el 18 y el 20 de diciembre de 2012. Y en segundo lugar, el debate debe llevarme a concluir que la Contraloría Distrital y en particular el señor Contralor Distrital no actuaron a tiempo
ni diligentemente en la defensa del interés general y del patrimonio público en este caso. La primera y la segunda afirmación, de ser ciertas, como lo demostraré en el debate, han causado un detrimento patrimonial al distrito, amén de todos los factores de riesgo en que se colocó de manera arbitraria la población bogotana en esos días. Este no es un debate nuevo, por lo menos de mi parte. Ya estas tesis y los argumentos que voy a señalar aquí los he venido planteando donde he podido desde el 20 de diciembre del 2012. Tengo que decirlo, inicialmente con muy poca recepción en el Consejo Capitalino. Recepción que para satisfacción mía ha ido creciendo y me he ido poniendo de acuerdo con muchos concejales de la ciudad de que la cláusula de reversión era obligatoria para los privados y no la cumplieron. En ese mismo sentido, presenté coadyuvancia a la acción popular presentada por el jurista Luis Fontalvo el 21 de febrero de 2013 contra los operadores privados en el juzgado octavo administrativo de oralidad, que solicita con esta acción popular hacer efectiva la cláusula de reversión y que los privados respondan por los daños causados al Distrito Capital. Sí, señor. Tercero, pero no me quedé allí. Recurrí a una queja disciplinaria a la Procuraduría General de la Nación el 6 de junio del 2013 por retención de bienes públicos contra los operadores privados Lime, Atesa, Ciudad Limpia y Aseo Capital. Queja disciplinaria que no tuvo la mayor recepción por parte de la entidad, que desde el principio enfiló baterías de manera injusta y unilateral contra el alcalde Petro y contra la Bogotá humana. Esa queja quedó reducida a un traslado a la Personería de Bogotá, y la Personería designó un anónimo profesional. Digo anónimo porque no dice el nombre a quien le designó la investigación, y creo, porque a mí nadie me ha notificado más allá sobre esto, duerme el sueño de los justos en los anaqueles de la Personería Distrital. Pero yo seguí, y cuando hago este debate sobre la base que he recurrido a todas las instancias legales sobre el tema, presenté queja disciplinaria ante la Contraloría General de la República el 6 de junio del 2013. Y la Contraloría General me contesta 6 de junio del 2013, y esta fecha es importante frente a lo que se viene después en el debate, que por factor territorial le corresponde a la Contraloría Distrital. Y me adjunta copia, señor Contralor, de que a usted en junio del 2013 le llegó la copia de esta queja. Y usted me contesta, ahora sí eficientemente, en junio del 2013, cuando ya el problema pasó, me contesta con un control de advertencia del 6 de mayo, salido de su despacho,
que lo he recibido cada vez que me he referido al tema. Aquí había un viejo dirigente de izquierda que tenía un discurso laminado y en cada concentración se refería a los temas que estaban en el discurso laminado. El señor Contralor convirtió esta advertencia del 6 de mayo en su discurso laminado para responder cualquier inquietud sobre el tema de la reversión o sobre el tema de su actuación en el tema de la reversión y las basuras. Y quiero hacer otra precisión. Cuando este Consejo eligió al señor Contralor, la bancada progresista, que en ese entonces funcionaba aparte de la bancada del Partido Verde, hoy afortunadamente somos una sola bancada. Esta bancada progresista no votó por usted, pero Contralor, se lo dijimos, yo era el vocero del progresismo. No votábamos por usted, no porque pensábamos que no tenía la capacitación técnica para ejercer el cargo. No votamos por una orientación de nuestro jefe político, que era el alcalde, transparente, de que los organismos de control no quedaran en manos de los amigos del gobierno, sino en manos de técnicos y profesionales independientes. Sin embargo, tengo que citar este debate, como lo demostraré en el mismo, porque usted se ha transformado de defensor del interés público, como se nombró, a opositor a los proyectos, las decisiones y las políticas de la Bogotá humana. Por eso, Contralor, es que algunos sectores de la opinión pública lo apodan a usted como el jefe de la oposición a Gustavo Petro, y a la entidad a su cargo de Contraloría Distrital a cuartel general de esa oposición. Hay otros que son más precisos, menos metafóricos, y califican su actitud como un intento por coadministrar la ciudad. Vamos a hablar de algunos antecedentes importantes de este debate. En septiembre del 2003, la administración distrital, en cabeza de Antanas Mockus, entregó en concesión a las empresas privadas Lime, Atesa, Ciudad Limpia y Aseo Capital la recolección, barrido, limpieza y transporte de los residuos sólidos de la capital de la República bajo la modalidad de áreas de servicio exclusivo por 7 años. Vale la pena señalar que en esos contratos, y no sé la razón de lo mismo, no se incluyó ni la poda de césped ni la tala de árboles, y sé lo siguiente, no se incluyó nada en relación con el reciclaje. Es evidente, en segundo lugar, que estos contratos tenían evidentes deficiencias, que me pueden decir que en esa época no eran tan claras, pero que si hoy hace uno una mirada retrospectiva, son evidentes las deficiencias de esos contratos y del modelo perverso que implicaban esos contratos. ¿Por qué? Primero, porque en esos contratos se pagaba a los privados por el peso de los residuos sólidos llevados al botadero, al relleno sanitario de Doña Juana. Era la época en que no era extraño que en los camiones de recolección de basura de los privados aparecieran piedras,
residuos de edificaciones y cuanta maniobra habida y por haber para sobrevalorar el peso de los residuos sólidos. Pero eso lo estimulaba el contrato. En segundo lugar, no había nada referente al reciclaje. No se estimulaba, no había acciones pedagógicas, pero más grave aún, Contralor, si alguna unidad familiar hacía por su cuenta y riesgo reciclaje y sacaba la basura a la calle, la empresa privada recogía todo, lo reciclado y lo no reciclado, porque ellos necesitaban era peso en Doña Juana, que llegara a peso, que se recogiera un largo trecho para llevar esa basura allá. En tercer lugar, es evidente que con estos condicionantes la vida útil del relleno sanitario disminuía de manera acelerada, prácticamente exponencial, como lo demostraron todos los estudios de la época. ¿Cuál era el concepto central de esos contratos? Pues lo lógico con el capital privado, la regla de la máxima ganancia, no el interés general frente a la prestación de un servicio público. Yo tengo ahí un cuadrito, yo no sé qué tan exacto sea, pero Contralor, estos operadores privados tuvieron entre el 2003 y el 2011 ingresos por 2.161.000 millones de pesos aproximadamente. Son los ingresos. Yo no sé cuántos serán las utilidades, pero todos los entendidos dicen que el negocio de la recolección de basuras es el servicio más público, más barato que prestar. No tiene ciencia. Unos camiones, unos compactadores, unos recolectores, las volquetas para los escombros, ciertamente, como dice el doctor Cepeda, y más o menos deja entre el 30 y el 40% de ganancia líquida. Entonces, no haga lo mismo, presidente, que el Contralor. Critique a los saboteadores, no al que está interviniendo. ¿Vio? No se ponga eso. Bueno, entre el 30 y el 40% de ganancia para los privados, Contralor. Saque cuentas, ¿cuánto es eso? Pero ahí no terminaba el asunto. Resulta que en administraciones pasadas, y no en la Bogotá humana precisamente, la UAES aplicó la tarifa techo que fijó la CRA, la máxima tarifa. Y hubo un exceso por el cobro de esa tarifa que la Contralora General, hoy de paseo en Italia, la doctora Morelli, cuantificó en 500.000 millones de pesos que le cobraron de más a los usuarios. Ustedes me podrán decir, pero eso fue la UAES, sí, pero a mí no me parece transparente que los contratos permitieran este tipo de actitudes. Y esto lo denunció la doctora Sandra Morelli, la Contraloría General de la República, en el año 2011, a puertas de su nombramiento casi unánime en el Consejo de Bogotá como Contralor. ¿Usted ha hecho algo al respecto? Si ha hecho eso, cuando a usted le corresponde el turno, desearía saber qué ha hecho usted en relación con esto. Pero además, si se utiliza la tarifa techo, no se podrán jamás
reducir las tarifas del servicio público de recolección de sólidos. Y resulta que en el modelo público ya hay reducción de tarifas evidentes, frente a lo cual usted, afortunadamente en este caso diría yo, guardó mutis por el foro, porque como a usted no le gusta que se rebajen tarifas, Petro rebajó las tarifas del Transmilenio y eso le costó el embargo de la cuentica de ahorros. Pero bueno, vamos a reducir las tarifas del aseo. Aquí informó el señor gerente del acueducto sobre el tema. Y también hay una platica que tiene que devolver el acueducto. También lo dijo el señor gerente aquí. Estamos estudiando cómo devolvemos la platica, que es de los usuarios. Pero tengo un séptimo criterio para criticar esos contratos y esa operación de los privados. ¿Cómo era el trabajo de los recolectores? A través de cooperativas de trabajo asociado, a través de trabajo informal, a través de trabajo precario. No había formalización laboral. Estaban utilizando un mecanismo prohibido por la ley, las cooperativas de trabajo asociado, para suministrar los recolectores de esos residuos sólidos. Posteriormente, cuando esos contratos vencían, se hicieron prórrogas. Una entre el 16 de septiembre del 2010 y el 15 de septiembre del 2011. Y se hablaba que esas prórrogas tenían que ver con la preparación de los pliegos de cargo para la nueva licitación que entregaría las concesiones para la recolección del aseo en Bogotá, la recolección de la basura en Bogotá. Finalmente, la alcaldía de Clara López, que fue la continuación de la alcaldía de Samuel Moreno, no hizo la licitación y prorrogó hasta el 15 de marzo de 2012 a través de hacer una segunda concesión el 16 de septiembre de 2011 que iba hasta el 15 de marzo del 2012. Sin embargo, hubo un hecho que cambió la repartición de las cartas que estaba sobre la mesa. Es el auto 275 de 2011 de la Corte Constitucional, que tiene que ver con una tutela, una sentencia de tutela del 2003, la 724. ¿Qué dice la Corte Constitucional el 19 de diciembre del 2011? Le da una orden a la alcaldía de Bogotá, cuya esencia es incluir los recicladores y pagarle a los recicladores por un trabajo que de vieja data venía haciendo sin remuneración. Dice el auto: se ordena a la alcaldía mayor que se normalice en el menor tiempo posible la prestación del servicio público de aseo en sus componentes de recolección, transporte, barrido, limpieza de vías, e incluye el corte del césped y la tala de árboles, la poda de árboles. Y dice la Corte, Contralor, a través del esquema que estime conveniente. Es una orden de la Corte Constitucional. Esto no está supeditado al concepto de uno u otro funcionario, por muy noble y alto que sea su cargo. Aquí hay una orden que hay que cumplir de la Corte: incluir a los recicladores, pagarle a los recicladores.
¿Cómo? ¿Cómo? A través del esquema que estime conveniente. Subrayo esa frase. A través del esquema que estime conveniente para entrar a operar en favor de la población de recicladores de la ciudad. Entonces, ¿qué hace el alcalde Petro? El alcalde Petro formula un nuevo modelo de recolección de basuras esencialmente público, que finalmente no fue totalmente público sino mixto, pero no con contratos de concesión, sino con contratos de operación. ¿Y en qué se basó Contralor el alcalde Petro para formular este modelo público de recolección de basuras? Yo creo que se basó en 6 criterios, en 6 elementos que someto al análisis del Consejo en este debate, así no sea la esencia, porque tienen que ver con una discusión que la ciudad ha abordado desde distintos puntos de vista. En primer lugar, el alcalde formula un modelo público de recolección de basuras acorde, óigase bien, señor Contralor, acorde con el plan de desarrollo que aprobó el Consejo de Bogotá. No lo viola, no lo lesiona, no pasa por encima de él, se somete al plan de desarrollo en la defensa de lo público, en la defensa del medio ambiente, en ordenar la ciudad de acuerdo con el agua, en combatir la segregación social, en darle herramientas a la ciudad para combatir las consecuencias negativas del cambio climático. En segundo lugar, ya lo mencioné, en el auto 275 de la Corte Constitucional del año 2011, que es perentoria, Contralor. En tercer lugar, y tome nota de esto, Contralor, le pido el favor, en que la Corte Constitucional, el 19 de abril del 2012, aprobó el Plan de Acción de Inclusión de los Recicladores que la Alcaldía, a través de la UAES, le presentó a la Corte Constitucional. Le digo que ponga atención, porque es que más adelante voy a demostrar, cuando llegue el momento, que usted dice una cosa por la mañana y otra por la tarde, que usted cambia de posición demasiado fácil, demasiado evidente, pero esto no es que yo lo afirme, esto es que yo lo pruebe, y lo voy a probar en la última parte del debate. Cuarto, señor Contralor, la Asamblea General de las Naciones Unidas tomó una serie de decisiones muy importantes en el año 2010. Desde esa fecha, el derecho al agua potable y el derecho al saneamiento básico son derechos fundamentales de la población. Y señor Contralor, usted coincidirá conmigo en que mandato de las Naciones Unidas hacen parte del bloque constitucional de Colombia. Usted no tendrá criterios tan subjetivos como el procurador, que toma de la Corte Internacional lo que le conviene y desecha lo que no le conviene. Así no se trata la legislación internacional. Yo tengo la firme aspiración, dadas sus calidades de jurista, que no caiga en ese error en que cayó por sectarismo el señor Procurador General de la Nación en relación con Gustavo Petro. Entonces, si es un derecho fundamental el saneamiento básico, que les recuerdo tiene 2 componentes: la recolección de residuos sólidos y la recolección de las aguas sanitarias, llamémoslas así.
Por consiguiente, la recolección de residuos sólidos hace parte de un derecho fundamental. Y cuando se trata de un derecho fundamental, estamos por encima de cualquier ley de la República. O del concepto de un funcionario como el señor superintendente de Industria y Comercio o de Servicios Públicos. Para mí está primero la Constitución. Ese concepto puede ser discutible, yo como no soy abogado, pero usted sí lo es. Usted no puede equivocarse en ese tema. En quinto lugar, la Constitución del 91 tiene 2 artículos que son fundamentales en este debate. El 365 que dice: es deber del Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional. Y dice: los servicios públicos podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares. Es decir, aquí está claro que dentro de lo que llama la Corte adoptar el modelo que la alcaldía estime conveniente para cumplir su fallo, la Constitución permite el modelo público de recolección de basuras. Y dice el 366 de la Constitución: agua potable y saneamiento ambiental son prioridades sociales del Estado y objetivo fundamental de su actividad. Contralor, más claro no canta un gallo. Pero como si esto fuera poco, resulta que el señor Petro ganó unas elecciones. Yo sé que hay sectores que no les gusta, que no reconocen el triunfo electoral de Petro. Yo sé que ha habido intentos por torcerle el pescuezo al resultado electoral, pero ganó las elecciones. Gústele a unos y no les guste a los otros. Petro no ganó la alcaldía en un concurso de méritos en la Universidad Nacional. Petro no ganó la alcaldía en un bingo. Petro ganó la alcaldía en una contienda electoral donde derrotó a los otros candidatos. Y para participar en unas elecciones como candidato hay que inscribir un programa de gobierno. Y en ese programa de gobierno Petro incluyó la empresa pública, la reducción de las tarifas, la política de basura cero y el estímulo al reciclaje. Antes del fallo de la Corte sobre la inclusión de los recicladores, porque la fecha de inscripción del programa de Petro es previa al auto 275 de la Corte Constitucional. Señor presidente del Consejo, con este marco, con estos antecedentes que he planteado, inicio el debate alrededor de las 2 tesis que planteé inicialmente. Bueno, la palabra. Digo que ahora sí vamos al serio al debate. La primera afirmación. No, están juiciosos. La primera tesis tiene que ver con la obligación de devolver por lo menos la flota de vehículos por la cláusula de reversión por parte de los operadores privados. Eso está planteado, presidente, en la ley, es la ley 80 del 93, en su artículo 19, lo leo una vez más,
Lo estoy leyendo desde el 20 de diciembre del 2012 aquí en este recinto. En los contratos de explotación o concesión de bienes estatales se pactará que al finalizar el término de la explotación o concesión, los elementos y bienes directamente afectados a la misma pasen a ser propiedad de la entidad contratante sin que por ello ésta deba efectuar compensación alguna. Este artículo, tan elemental pero tan profundo, fue completamente ignorado por el Contralor Distrital, pero no es en este terreno en que lo voy a afirmar. Él tiene su capítulo un poco más adelante. Ahora vamos a arreglar el tema con los operadores privados. Cuando este artículo fue demandado por inconstitucional, la Corte Constitucional produjo la sentencia 250 de 1996, que dice, presidente, ponga atención para zanjar este debate de una vez, dice, dada la naturaleza especial del contrato de concesión, existen unas cláusulas que son de la esencia del contrato, como la reversión, que aunque no se pacten en forma expresa, deben entenderse íncitas en el mismo contrato. Cuando yo planteé esto aquí el 20 de diciembre, muchos concejales me miraron estupefactos. No faltó el que dijera que eso era una medida chavista y socialista, que era una locura del alcalde Petro. Aquí quiero decir que algunos concejales se pusieron de acuerdo desde ese día conmigo, entre ellos María Victoria Vargas, a la que le reconozco su posición. Es decir, aquí hay claridad legal, presidente. Hay una acción de cumplimiento ante el juez noveno administrativo de oralidad del día 22 de marzo del 2013, que dice lo siguiente, el juez concluyendo al respecto, dice, de lo anterior se infiere con claridad que si del contrato que existió hasta la primera quincena de diciembre del 2012 no se tuviera con la cláusula de reversión como integrante o aplicable al contrato de recolección de basuras de Bogotá, sencillamente no sería un contrato de concesión o no produce efecto alguno o degenera en otra clase de contrato diferente. Y añade el juez, lo que sea ofensivo en esta frase es del juez y no es mío. Dice, nadie discutiría con la más mínima sensatez que en un contrato, que es un contrato de concesión y que por lo mismo es necesario concluir que se tiene incorporada la cláusula de reversión, tan vigente como la de caducidad y demás propias de los contratos estatales. Nadie ha discutido que esos contratos siempre han sido contratos de concesión. Y en cuanto al alcance de la cláusula de reversión, ese mismo juez concluye lo siguiente: es evidente que se debían entregar por el contratista al contratante distrito, óigase bien, todos los bienes que permitieran la continuidad de la prestación del servicio. No le asiste duda al despacho, continúa, sobre la necesidad de los vehículos automotores para realizar las actividades de prestación del servicio público,
controles, supervisión y demás bienes que son del distrito. Y con ello llama la atención, dice el juez, no yo, el hecho notorio de retención de los mismos por el contratista, y lo califica, dice, es un atentado contra la sociedad. Y un atentado contra la sociedad no lo conmueve el Contralor. ¿Por qué se quedó callado? Usted sabía cómo era. Yo lo voy a demostrar ahorita. Amenaza a la salud pública, al medio ambiente. Es una amenaza contra, oigan bien, contra la institucionalidad. Sobre los bienes ajenos no puede ejercerse ni siquiera justicia por mano propia, en contra de la sociedad que le remuneró su servicio. Yo hacía una reflexión en estos días de descanso. ¿Cuál es la diferencia entre las negociaciones de La Habana, donde se habla no de secuestro, sino de retención, donde se habla de justicia por la propia mano, donde se habla de terrorismo? ¿Qué acaso no es terrorismo crear artificialmente una crisis de salud pública? Claro que es terrorismo. Es que lo único que faltó fue que los operadores privados de basura pidieran un puesto dentro de las negociaciones de La Habana, que se hiciera una negociación paralela con ellos, que son actores armados. Pues claro que no. Los unos son actores armados y son terroristas, estoy de acuerdo con eso, pero estos son desarmados, pero son lo mismo de terroristas. Ellos, de una u otra manera, han dicho que no devuelven los bienes porque hay un concepto del año 2008 de la Secretaría, de la Dirección Jurídica de la Secretaría General de la Alcaldía de Samuel Moreno. Yo busqué el concepto, leí el concepto. Así le duela a Jorge Durán Silva, yo tengo que decir que yo no soy abogado. Él le duele porque yo a veces le gano unos debates jurídicos y otros los pierdo, pero en mi calidad de tinterillo, no de abogado. Pero el hecho concreto, óigase bien, el hecho concreto es que en ese concepto no se dice que no se deban devolver los equipos. No es cierto. Además, no creo que vaya a cometer semejante equivocación una señora de apellido Beleño, que hoy, según indagué, es presidenta de un prestigioso bufete de abogados. No puede equivocarse en materia tan elemental como la cláusula de reversión. Imposible. Por eso es que yo le reclamo a usted, Contralor, porque usted tiene una formación jurídica que le permitía saber desde el principio que esos equipos eran del distrito, que esos equipos habían sido pagados con las tarifas de los usuarios. Pero no. Usted, como lo voy a señalar más precisamente en el siguiente capítulo, usted cambia de posición fácilmente. Usted, hasta marzo del 2013, no dijo nada de la cláusula de reversión. No encontré un solo documento suyo sobre el tema. Pero en marzo del 2013, afortunadamente, rectificar es bueno. En el seno de este consejo, en una intervención, rectificó. Y entonces dijo, sí señor, el concejal Yesid García tenía razón y esos equipos son del distrito y me pongo de acuerdo con usted. Yo le valoro eso. Lo hizo el 13 de marzo del 2013. Ahora, yo sí la noto, tardíamente, porque ya la crisis había pasado. Cuando tenía que jugar su papel, no apareció. Cuando tenía que poner autoridad, no apareció. Cuando tenía que defender los intereses públicos, ¿dónde estaba usted escondido, Contralor? ¿Dónde? Entonces usted dijo, no, tiene razón. Lo que pasa es que el distrito nunca ha pedido los equipos.
el distrito, el alcalde, la UAS no pidieron la reversión de los equipos. Entonces, vamos a proceder contra el alcalde y contra la UAS porque no cumplieron. Él descubre el 13 de marzo que sí existe la cláusula de reversión y que los equipos son del patrimonio público. Pero entonces dice, el problema no fue de los privados, el problema es de los públicos, porque no solicitaron la reversión de los equipos. Señor Contralor, yo estuve indagando sobre el tema. Tengo un folder similar a este, muy grande, de actas de reuniones de la UAS. Usted lo revisa, no importa, Concejal. donde no se solicite la devolución de los bienes públicos. Para que quede en el acta de manera textual, le pedimos ahí que permanezca en su silla, señor concejal Yesid. Gracias, doctor Roger. Simplemente en el acta debe quedar que le entregué no sé cuántas fotocopias de actas de la UAS pidiendo los equipos, actas que corresponden al año 2012 y parte del 2013. Y que los entrego para que el Contralor los examine. Bueno, pero ¿cómo reaccionaron los privados ante la amenaza de que se acababa el negocio? Porque ya demostré que es un negocio fantástico desde el punto de vista de las utilidades. ¿Cómo reaccionaron? Reaccionaron ignorando la obligatoriedad de hacer la reversión de los equipos al distrito. Miren lo que dijeron los operadores privados frente al tema. Miren la confesión de parte, donde se rebelan frente a la autoridad competente, donde violan la Constitución, donde violan la ley, y usted no dijo nada. Absolutamente nada en el momento en que ellos dijeron eso. El doctor Juan Pablo Estrada dice allá, apoderado especial de Aseo Capital, manifiesta que no comparte el concepto sobre la reversión de bienes que elaboró para el distrito Negret Abogados. Eso es una confesión de parte. Creo que ese es el término jurídico. Yo preguntaré después a Jorge Durán si me felicita o me critica la terminología, pero eso es una confesión de parte. Mire lo que dice el de Aseo Capital en relación con nuestras observaciones referentes a la reversión de los vehículos y equipos destinados para la prestación del servicio en ejecución del contrato de concesión. Reiteramos nuestro rechazo a dicha inclusión y concepto, así como su vinculación en el acto de liquidación a título de incumplimiento. ¿Y usted qué dijo, Contralor? Nada. Nada. Usted dejó que el distrito se diera la pela solo con los privados. Absolutamente solo. Sigamos. Mire lo que dice Aseo Capital. Pasemos la diapositiva. Mire lo que dice el vocero de los operadores privados en la revista Semana, clara y tajantemente. El señor se llama Armando Gutiérrez, pero es Armando Gutiérrez el malo, porque Armando Gutiérrez el bueno está aquí, que es concejal de Bogotá. Este es otro. Dice, el 18 no vamos a entregar los vehículos. Si esto no es la rebelión, entonces ¿qué es? ¿Y qué hizo usted, Contralor? ¿Qué dijo? ¿Llamó al alcalde a decirle que lo respaldaba en la petición de los vehículos? ¿Hizo una declaración de las tantas miles que ha hecho a favor de que revertieran los vehículos? Nada, Contralor. Mutis por el foro. En el fútbol se dice, cuando un jugador no actúa de acuerdo con las expectativas que tiene la afición, justifique su contrato. Yo le digo, usted no justificó su contrato en ese tema. Usted se quedó callado. Usted no dijo nada. Usted dejó que se armara la crisis para favorecer políticamente a los enemigos del alcalde.
Pero le digo más, Contralor. Hasta ahí sería un debate jurídico y tal, y tal, y tal. Pero oiga estos testimonios de reos de la justicia. Quiero que los escuche. Oiga lo que dice el señor Emilio Tapias sobre este tema. Pues se generó un complot contra el alcalde de Bogotá, en el sentido de que por los intereses que tenían los operadores en su momento, se juntaron para luego evitar la prórroga última que se le iba a hacer al contrato, con el fin de que se generara un caos que efectivamente se dio. ¿Qué se pensó? Una estrategia. El alcalde no aguanta 3 días, la ciudad no aguanta 3 días de basura. Con esto se tumba el alcalde. ¿Cómo le parece? Con esto se tumba al alcalde, dice el reo de la justicia. 3 días sin recolección de basura. Contralor, ¿usted ha investigado el tema del complot? Yo no soy autoridad judicial, pero yo creo que llama la atención al guardián de los intereses de la ciudadanía que se estudie un poco más a fondo estas afirmaciones de complot para tumbar el alcalde con el tema de la basura. Pero el señor Manuel Sánchez también aportó. Escuchen lo que dijo Manuel Sánchez. Entre otras cosas, Contralor, en otra declaración más adelante, algo dice Manuel Sánchez en relación con usted. Pero bueno, eso es más adelante. Vamos a esta. En diálogo con Noticias Caracol, el abogado Manuel Sánchez, quien es uno de los testigos claves en el escándalo del carrusel de la contratación, afirmó que sí existió un complot para tumbar al alcalde Petro. Vamos hoy a contarle a la Fiscalía General de la Nación lo referente al complot que existió para sacar de la alcaldía al alcalde Gustavo Petro. Y dijo quienes supuestamente participaron en ese complot. Concejales de Bogotá, algunos empresarios, algunos contratistas hicieron parte de este complot. A mí me podrás decir que son testimonios de delincuentes. Claro que son delincuentes. Pero resulta y pasa que lo que ese señor está afirmando ahí está corroborado por lo menos con la detención de estamentos que el señor menciona, concejales, contratistas, funcionarios. Esa denuncia que hizo el concejal Flores al inicio de esta sesión me dejó preocupadísimo. Cuando le pide a la justicia celeridad y eficacia, tiene toda la razón Juan Carlos, es que el vicefiscal dijo que solamente se había trabajado en el 10% de la beta del carrusel de la corrupción en Bogotá, el 10, que faltaba el 90, y fíjese el 10, cuántas cabezas ha tumbado, desde exalcaldes a senadores, a representantes a la Cámara, a contratistas, a concejales, a funcionarios de alto rango, etcétera. Entonces no podemos decir, no, es que esos son testimonios de delincuentes. Eso huele a la contestación de cierto expresidente cuando lo tocan a él. Pero bueno, no recurramos más a testimonios de delincuentes. Vamos a recurrir a testimonios de gente honesta, trabajadores, que dijeron lo mismo con sus palabras. ¿En relación con qué? En relación con el hecho que no solamente los operadores privados no entregaron los equipos, sino que dieron una orden de no recoger la basura los días anteriores al 18 de diciembre. Lo voy a probar más adelante. Yo tengo las pruebas, pero los testimonios son por lo menos dignos de ser escuchados.
quiero oír lo que dicen algunos trabajadores sobre el tema. Empleados de los privados. El día 17 el doctor Alberto Ríos llegó a las 5:15, 5:20 de la mañana. ¿Doctor qué? Alberto Ríos, ¿cierto? No me equivoqué, siga. El día 17 el doctor Alberto Ríos llegó a las 5:15, 5:20 de la mañana, nos hizo una reunión y nos dijo que pues que igual forma que nos quedáramos, que lo apoyáramos, a él, que nosotros teníamos una estabilidad laboral, lo cual eso fue falso porque nosotros lo apoyamos y él en ningún momento nos brindó una estabilidad laboral. ¿Cuántos compañeros suyos dejaron de trabajar esos 2 días? Aproximadamente como unos 400 empleados, compañeros, entre conductores y operarios de recolección. Pues de pronto se vieron por ahí rumores que de igual forma como el nuevo esquema basura tenía que contratar gente con experiencia, que pues tocaba esperar que ellos se reventaban y tenían que ceder. Yo salí el 13 de diciembre de Atesa y aquí ya se estaba hablando de parar la operación o de dejar de recoger cualquier cantidad de basura. Pues que iban a dejar de recoger cualquier cantidad de toneladas para justificar el desbordamiento de las basuras en Bogotá. Eso lo tenía ya planeado los señores de los consorcios. Bueno, es decir, va quedando claro, no devolvieron los camiones, no recogieron la basura. ¿Y usted qué dijo, Contralor? En esos días usted y yo tuvimos un programa en Cable Noticias. Yo no sé si usted se acuerda. Yo creo que usted no es un hombre de memoria frágil. Estábamos con la doctora María Victoria. Y allí yo afirmé que habían dejado recoger la basura. Y usted me dijo que no era cierto. Y un oyente llamó y dijo, sí señor, en mi casa no recogieron la basura. Entonces es rebelión y terrorismo. No devuelven los equipos, dejan de recoger la basura y le digo más, riegan la basura en algunas avenidas de Bogotá a propósito. En especies de marchas antipetro van regando basura. Tanto así que el alcalde desesperado saca un trino y una foto en el trino donde no son personas de los barrios regando la basura, son camiones de una empresa privada de recolección de basura. Mírenlo, ¿qué dice el trino? ¿Qué dice el trino? Lo que nunca sacará nuestra televisión. Y hay una foto de un camión del operador privado Atesa regando basura en la calle. Pero usted no se conmovía con nada, Contralor. Usted estaba en su papel de oposición a Petro a como diera lugar. Usted estaba en una batalla política. No estaba en la batalla por defender los intereses de la ciudad, que era su obligación. Yo sé que la política jala, la política llama, pero todo, hay tiempo de sembrar y hay tiempo de recoger, dice la Biblia. Ese era tiempo de que usted trabajara por el bien público, no por sus concepciones y por sus intereses políticos. Mire, lo puedo probar. Miremos un cuadrito que yo encontré entre los documentos perdidos de la UAS. Encontré sobre la basura que llegó al relleno Doña Juana en los días previos a la llamada crisis de la recolección de basuras. En la primera columna están los días de diciembre, 13, 14, 15, 16 y 17. En la segunda están las toneladas que llegaron en esos días en el año 2011. Suman 36.946 toneladas. En la columna tercera está lo que llegó en los mismos días, pero en el 2012. Suma 29.053 toneladas. Contralor, hay una diferencia
de 7.893 toneladas. Para ponerlo en números redondos, lo que recoge Bogotá en día y medio, lo dejaron acumular criminalmente los privados para crear un caos en Bogotá en diciembre. Pero bueno, la basura no es igual todos los años. Aquí hay una estadística que dice que la basura crece alrededor del 6% por año. Por consiguiente, la cifra real que se dejó de recoger es la diferencia entre el 2011 más el 6% menos el 2012. Y entonces las toneladas dejadas de recoger pasan a ser 10.109 toneladas. Vamos como un día y 18 horas de recolección de basura. ¿Se imagina la magnitud de la crisis que causaron los privados? Y usted sin decir nada. Y la alcaldía peleando solo. Y este concejal aguantando críticas por defender a Petro y el modelo público de recolección de basura. Y usted tranquilo. Usted estaba haciendo oposición. Y eso no le toca, Contralor. No le toca hacer la oposición. Bueno, el distrito tuvo que... Yo quiero hacer un paréntesis aquí para decir lo siguiente. Una de las razones para que exista la cláusula de reversión como obligatoria que tuvo en cuenta el legislador en el año 31, Contralor, es un criterio muy elemental, que es que hay que darle continuidad al servicio público o a la explotación del yacimiento, para ponerlo claro. Si nadie entendería que cuando revierte un pozo petrolero hay que parar el pozo petrolero hasta que se finiquite la liquidación del contrato de concesión. En la vida real eso no se da. En la vida real se devuelven los bienes y se inicia el proceso de liquidación del contrato. En la vida real, en serio, no en el distrito, donde no había contralor que ayudara. Esa es la razón. Usted podría concebir que una concesión de agua potable se suspendiera. Pues no, porque eso es un derecho fundamental, y es que el de la recolección de sólidos no lo es. No es un derecho fundamental. Entonces tenían que devolver los equipos y tenían una herramienta jurídica. Podían no estar de acuerdo, demanden, pero cumplan. No se pueden rebelar, no pueden retener, no pueden secuestrar bienes, no pueden hacer justicia por su propia mano. Lo que tanto le criticamos a los secuestradores, no pueden terminar pudientes empresarios privados utilizándolos de esa manera. Y claro, la alcaldía entonces tuvo que contratar volquetas, sí señor, y hubiera sido una irresponsabilidad si no contrata las volquetas. Claro que sí. ¿O qué prima? ¿No prima el mandato constitucional? ¿Y qué hace el alcalde si los privados no devuelven los equipos? Y si la palanca que hay para la devolución de los equipos del señor Contralor se oculta, hace mutis por el foro, no cumple con su deber, Contralor, muy respetuosamente le digo eso. Pues contratar volquetas, y se contrataron volquetas, y se superó la crisis con las volquetas, y con el heroísmo de 1.600 recolectores de basura, que dieron lo mejor de sí para que Bogotá no atravesara una crisis de salud pública. Sea ocasión propicia esta, Contralor, para reivindicar a esos trabajadores de aguas de Bogotá que se fajaron, que les sabotearon el intento a los privados
que se enfrentaron con su trabajo a la rebelión de los poderosos, a la rebelión de los ricos, a la rebelión de los privados. Es decir, tocaba utilizar las volquetas. Y yo hubiera corrido los mismos riesgos del alcalde, encontrarme con un procurador que después me formula cargos por utilizar volquetas. Pues claro que las volquetas no se debían utilizar, y no se hubieran utilizado si los privados hubieran devuelto los bienes. Entonces, ¿qué dijo la prensa el 18 de diciembre? Pues lo que le convenía. Hay unas fotos, contralor, de grandes directores de la prensa nacional con los empresarios privados de la basura. Yo no me meto en las relaciones personales, pero guarden las apariencias. ¿Cómo así que la señora de Alberto Ríos, uno de los principales concesionarios, dicta cátedra desde Caracol sobre qué es bueno y qué es malo en el modelo de recolección de basura? Mira la foto, mírenlos tan bonitos, vean. Mírenlos. Y el otro, respéteme, Lucía, que estoy dando un debate. Usted tiene oportunidad de intervenir. Y mire la otra, William Vélez con Arismendi. Y mire la otra, William Vélez con Yamida Amat. Los poderosos de la recolección de basuras. Pues claro, entonces la prensa toda se puso en contra del alcalde. ¿Qué medio dijo que había que devolver los equipos? Ninguno. ¿Qué medio dijo que la culpa era de los privados? Ninguno. Con esto quiero terminar la argumentación sobre la primera tesis. La reitero. Existía la obligación ineludible de entregar los equipos, de devolverlos. No lo hicieron. Pusieron en riesgo la ciudad. Violaron la Constitución y la ley. Son responsables de un detrimento patrimonial. Y todo ello, desafortunadamente, Contralor, se hizo con el silencio suyo. Usted no dijo nada distinto a criticar a Petro, a criticar el modelo público de recolección de basuras durante todo este periodo. Y paso a la segunda parte del debate, la que sí tiene que ver directamente con usted. Hasta ahora estamos hablando de los privados. Creo que ha sido suficientemente clara y completa la exposición. Yo espero que la acción popular que instauramos dé resultados. Aunque los privados todopoderosos cambian de apoderado cada mes para que no pueda concluir la acción popular. Están dilatando el fallo final sobre el tema.